Cherbo y con un tema en particular. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, siempre me inquietó, gracias por estar ahí, ¿no? No, por favor. Lo mío es como preguntarle a un sabio, porque te respeto Mm. tanto y has vivido y tenés una particular pasión por todas estas cosas. Y yo quiero preguntarte, ¿es un mito o es una realidad que Clarín se creó para hacerle un poco de sombra al peronismo o directamente para hablar mal del peronismo? No, no, en los orígenes, o sea, el origen de Clarín es el año 1945, el 28 de agosto se creó, o sea, que es un diario que tiene 79 años. La primera tirada ya le fue bien, 60.000 ejemplares, pero estamos hablando de un emporio que llegó a tener los domingos, no hace muchos años, a casi 2 millones de ejemplares, o no sé si en algún punto de la última era de Kirchner, presidente, no llegó a 2 millones o superó esos 2 millones Es un montón. sí, sí, una cosa impresionante. Sigue siendo líder en cuanto a web, por ejemplo, al margen de la mayor o menor suerte que tiene o tuvo con Canal 13 y con TN ahora últimamente, ¿no es cierto? Pero siempre ha sido un medio independiente adaptado a la ideología de quien comandaba. ¿Quién comandaba esto? Era o sea, Enrique Noble, ¿no es Noble, cierto? El sí. primer dueño, Roberto Noble, Roberto Noble. hijo de Enrique, el hermano Adolfo, era casado con una Mitre, que era mayor que él. Él se casa en el 58, si no mal no recuerdo, en México, con Guadalupe Giorgetti, con la cual tiene una hija un año después, en el año 59 nace su hija, que se llama Guadalupe Vive. Noble Giorgetti se llama, Sara, eh, mm, eh, eh, mm, eh, que fue esposa de Enrique Llopis. Ah, claro. Sí, sí. Fue esposa de Es Enrique cierto, Llopis de es acá. cierto. Es O sea que es cierto. una chica que hoy tiene 65 años, más o menos, ¿no? Ujú. Tuvo, después del fallecimiento del padre, de Roberto, tuvo un distanciamiento con la segunda esposa, o sea, Ernestina Ernestina Herrera de Herrero de Noble. Noble. En el año 69 muere él. Y él era de estirpe nacionalista, como era, inclusive te digo más, de joven fue Roberto, fue afiliado socialista. Mira. Fue ministro de Fresno, el gobernador radical de Buenos Aires. Bueno, tuvo una vasta trayectoria hasta que se dedicó al quehacer del diario. El diario le fue siempre bien, siempre fue número uno, hasta la Revolución Libertadora, donde ya hizo un vuelco para lo que era el desarrollismo, porque ahí se divide la Unión Cívica Radical en Unión Cívica Radical del Pueblo, dirigida por Balbín, y otra que era los jóvenes de esa época, dirigidos por Frondizi, y después se vuelven a dividir porque esa hueste se hace la Unión Cívica Radical Intransigente de Oscar Allende, más, digamos, una línea más dura. Y él fue un hombre de pensamiento desarrollista, o sea, agarró el peronismo, todo lo bueno del peronismo, y trató de mejorarlo con esos nuevos pensamientos que Sí. había del desarrollismo más amplio, de los acuerdos del petróleo, del acuerdo del desarrollo aeroespacial. Todo eso lo abrazó y lo apoyó enormemente, enormemente. Eh, Como una etapa evolutiva de lo que había vivido él en el peronismo. Y ese espíritu desarrollista se mantuvo hasta su fallecimiento en el año 69 con todas las contingencias
que Argentina ha tenido. Cada uno tiene su lectura, yo te digo mi lectura. Sí, claro. Mi lectura es del año 56 que cae Perón hasta el año 73 que vuelve el país, hay una disputa entre las fuerzas del ejército, fundamentalmente, donde había dos corrientes conservadoras, una conservadora nacionalista, que podemos poner su abanderado en Onganía, y otra conservadora liberal, que podemos tener como abanderado a Marcelo Levingston, que fue el antecesor de Lanusse, ¿no? O sea, toda esa contienda vino a saldar esa disputa que se mantuvo durante todo eso, que fue la herencia de Perón. Que el liderazgo de Perón lo quisieron ocupar muchos y no lo pudo ocupar nadie. Claro. Entonces, todas esas vicisitudes que fue pasando Argentina fue un poco esa pelea de herencia. Hay una parte de la historia que no la cuenta nadie, que es el tema del enfrentamiento entre colorados y azules, que se dio en el ejército en años 62 y 63, que duró casi un año y que hubo dos enfrentamientos, dos batallas muy fuertes, donde hubo casi 200 muertos y que de ambos bandos del ejército, y unos 550 heridos, con tanques, con tanquetas, bueno, una serie de circunstancias, que eso está ocultado por la historia argentina, pero que existió. Sí. Después, todo fue endeble, porque Frondizi le pide los votos a Perón, pero desconoce al peronismo. Después Ilía, bueno, con el peronismo proscripto es electo presidente, pero se contradice de lo evolutivo que había tenido Frondizi, entonces anula, por ejemplo, los contratos petroleros que había hecho Frondizi un par de años antes, lo voltea también a Ilía el poder de los medicamentos. Vos fíjate que hoy día en Estados Unidos se votó esta semana y una gran contradicción que hay es que los demócratas están apoyados por las fuerzas de que introducen armamento, fabrican armamento y medicamentos, y Trump los que hacen la industria y la producción. O sea que esas divisiones en los países siempre ocurren. Pero acá no había liderazgo que supliese lo que había sido el peronismo, ¿no? Con todo ese tremendo desarrollo, porque vos te imaginas que huestes impresionantes de gente pasaban de la pobreza más vil, porque pobreza total. Sí, sí. Cuando Milei dice, a principios del otro siglo éramos potencia a 20 cuadras de la Plaza de Mayo. Sí, 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 20 Vos ricos sabés que claro, si vos eras pobre y andaba con harapo, la policía te mataba a palos, lo mismo que está haciendo ahora Jorge Macri. Claro. Ahora, ¿en ¿en qué momento Clarín empieza a mostrarse en contra absolutamente del peronismo? Cuando toma el comando Mañeto. Mañeto, después de la muerte de él, con un grupo de otros empresarios como Aranda, después de la muerte de Noble, ¿no? Al azúcar, exactamente, en el año 69. A partir de ahí, cuando en 69, 73 viene Perón, ellos hacen lo imposible porque no venga Perón, Perón viene, se radica, estuvo a punto de dar vuelta a la taba con un tema fundamental, que es el tema que da para otro programa, que es el tema de Malvinas, por ejemplo, que es un tema que él había potenciado, y estuvo a punto, si hubiera vivido un mes más, 2 meses más, tal vez lo sacaba en las Naciones Unidas. Entonces, todas cosas, rivalidades totales con respecto al pensamiento de Mañeto, que Mañeto es hijo de ese proceso que te decía de azules y colorados, o sea, los colorados nacionalistas y los azules conservadores liberales. Y Mañeto hoy es el dueño real del diario, porque Mañeto tiene hoy, te tiro un poquito números, 29,8%, o sea, tiene el 30% del diario. Los dos herederos... La decisión tiene.
de Ernestina tiene casi 25, no llegan, 24.85. Un señor Aranda, José Antonio, que es dueño de medio norte argentino, con yacimientos de tabaco y de azúcar y demás, tiene el 10.5%, y Lucio Pagliaro, que es un hombre netamente de Mañeto, el 10.2%. O sea que él maneja el diario, ¿no es cierto?, con todas las Sí, decisiones. el diario y el Y grupo en él general, ¿no? fue. Porque el grupo en general tiene un montón de cosas, no solo los canales, sino tiene empresas de todo tipo. Sí, mira, cuando muere Noble ya había dejado alrededor de 3.000 hectáreas en el campo del 9 de julio. Tenían muchos otros bienes que también hacen fuerte al grupo y tienen dinero fuera del país, por supuesto que también. Pero fundamentalmente ellos lo que les interesa es la injerencia en los gobiernos. Vos sabés que los cuentos dicen que mientras que fue presidente Kirchner, por ejemplo, todos los jueves Van der Koy y Julito Blanc, un hombre que murió, que era jefe político de Clarín, almorzaban con Alberto Fernández, que era ministro coordinador o jefe de gabinete de Kirchner. Y entonces ahí hacían la agenda de toda la semana. Es decir, tuvieron un momento de gracia donde todas las tapas de Clarín eran favorables a Kirchner, y después tuvieron un momento de desgracia donde todas las tapas eran en contra de Kirchner. Es decir, inclusive fueron los fogoneros post muerte de Kirchner en contra de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que se regodean en dar, en hacer como un tipo de desafío con la nación, quién la denunciaba más, con qué temas la denunciaban más, etcétera, etcétera. Pero eso es de modé en función de que ellos buscan el poder, buscan la influencia, buscan el manejo fundamentalmente de Comodoro Pi, de los jueces, porque ahí está un poder oculto de Argentina que todo el mundo se desvive, porque el día después que vos dejas el poder, seguramente tenés que pisar esos escalones de Comodoro Pi. Exacto. Entonces, todo lo que es Corte Suprema de la Nación, todo lo que es los jueces de Comodoro Pi, es el verdadero enfoque que ellos quieren tener para mantener el poder, para tener sus soluciones y demás. Lo intentaron hacer con Macri, por ejemplo, donde le han pagado a jueces de Comodoro Pi y a operadores de Macri reuniones en el sur, donde han ido en aviones privados. Sabemos, todo el mundo sabe por distintos medios de comunicación españoles, que eso han sido también los viajes de jueces a España, facilitado por el Grupo Clarín. Es decir, son realmente un poder dentro del poder oculto del país. Son casi el poder real, ¿no? Exactamente, exactamente. Después de la caída del último Mitre, el padre de Esmeralda, que, bueno, esa es una situación bastante inconclusa por una cuestión de robo de acciones del mismo Grupo de la Nación, etcétera, etcétera, que ya se ve afectado porque, según dicen, ya se están pasando de nuevo a América 24 3 o 4 periodistas de primer orden que tiene el Grupo La Nación, como caso de Feynman, Rossi, parece que la que también se pasa. Es decir, son todos productos de todo ese manejo y desmanejo de poder que que La Nación tiene desde el otro siglo hasta el presente, y que Clarín ha intentado e intenta todos los días liderar. O sea, el liderar en opinión pública, pero también liderar en lo que son relaciones para con el Poder Judicial, fundamentalmente, con los miembros de la Corte y con los miembros de Comodoro Pi, que es el verdadero poder final, porque vos fíjate que le ha pasado a Menem, le ha pasado a los Kirchner, le ha pasado y le va a pasar también a Milei, necesariamente. Es decir, todo lo que ellos gestan en cuanto le ha pasado a las dictaduras militares, terminaron en tribunales. Todo lo que ellos gestan durante el poder es revisto por las Cortes Supremas, los jueces y demás. Fíjate lo que pasa en Santa Fe, por ejemplo.
por más que tengan pagos el día a día con pautas publicitarias a distintos medios, Sí. 3, 4, 5 medios de la provincia, lo que está intentando Puyaro es dominar la justicia, ¿no? Dejar de ser un poder independiente para el día después, ¿no? Es así. Bueno, todos intentan lo mismo, todos intentan lo mismo. Lo que pasa es que en el norte es más disimulado el tema, porque esto no se habla, de esto se toma como natural, y ya vienen de distintos tiempos jueces que están trabajando en conjunto, ¿no es cierto? En las provincias del norte, hablo en las provincias más pequeñas, pero en provincia de Buenos Aires esto es normal, en Córdoba es normal, y lamentablemente viene una normalidad en Santa Fe. Sí. Pero lo que sí es normal es que la influencia de Clarín se muestre en el medio nacional. Pero te quiero contar una sola anécdota Sí. breve, totalmente, que demuestra el concepto de Clarín con el peronismo actual. A ver. Ahora, unos 3 años atrás, con bombos y platillos, La Nata, cuando estaba en plenitud de su programa, dice: el miércoles a las 10 de la mañana vamos a iniciar un café con un especialista en historia económica argentina de 1810 a la fecha. 1810 a la fecha. Un argentino que era profesor en la Universidad Complutense de Madrid, qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, dije, me lo anoto para escucharlo. Yo lo escuché un lunes, martes de nuevo publicidad, miércoles de programa. 2 horas y media de programa estuvo analizando economía política desde 1810 al 2020, y nunca habló de Perón ni del peronismo. Cuando vos fijate que el peronismo sacó de la miseria a gran parte del país en 10 años de meta y ponga, porque Perón mismo habla, dice: yo solamente un día no llegué a las 6:20 de la mañana a la Casa Rosada. Fue un día que fue a probar una moto al autódromo y se golpeó, se cayó de la moto y lo tuvieron que atender, y llegó a las 7 menos cuarto. Pero si no, todos los días Perón llegaba a 6:20 y era una cosa de meter y meter y meter. El aeropuerto de Ezeiza se llama Ministro Pistarini. Pistarini era un tipo que ha hecho las obras más importantes y más trascendentes de este país. Era un general de su grupo especial, ¿no es cierto?, que lo llevó al poder a Perón, pero que manejaba toda la estructura de pensamiento del generalato de aquella época, y desde Chapalmalar hasta los aeropuertos, hasta los diques, etcétera, etcétera, en 10 años transformaron el país. Ni hablar del brigadier San Martín, que fue el mentor de Fadea, la fábrica de aviones, Pulqui 1, Pulqui 2, Este más hombre que otro... compró los ferrocarriles, que no me acuerdo, que también fue importantísimo, ¿no? Sí, bueno, Miranda fue el hombre qué bárbaro que Miranda, era un qué almacenero, admirable. pero dice que agarra y le dice, le hace firmar a los ingleses, los lleva, los desgasta, y le saca no solo los ferrocarriles, las vías, sino todos los bienes que tenía el Claro, ferrocarril, que son todas los esas inmuebles. tremendos inmuebles que Sí, había. sí, terrenos. El brigadier que te decía, San Martín con Fadea, donde no solo hace el Pulqui 1 y Pulqui 2, sino que hace aviones, por ejemplo, a unos aviones especiales para llevar naranja de Concordia a Buenos Aires todos los días, unos aviones especiales para cargar naranja, bueno, unas cosas espectaculares, más alguna obra fundamental, como por ejemplo la incursión en el acero a través del general Sabio, que ahí se crea Somisa, con todo ese desarrollo que llevó a liderar hasta hoy en Latinoamérica el negocio del acero. Las aleaciones de aluminio con Aluar, todo eso que después fue privatizado, pero que tuvo ese origen también. El yacimiento carbonífero fiscales, Alto Horno Zapla, Alto Horno San Nicolás,
todo lo que es Atucha 1, Atucha 2, los desarrollos ya en papel, pero ya estaban Yacyretá, el Paraná Medio, que nunca se terminó de hacer. Si no hubiéramos tenido energía gratis todos los argentinos hoy día y exportaríamos energía. Es decir, todo ese fenómeno de dirigente y demás lo hizo Perón en esos 10 años y que remarcó en los años posteriores cuando viene con su tercera presidencia que caducó con su muerte, ¿no es cierto? Así es. Pero vos no podés hablar de economía argentina, economía política argentina durante ese periodo de tiempo y no nombrar a Perón. Seguro. Cuando vos, por ejemplo, tenés hospitales, el 80% de los hospitales públicos que están hechos en esa época. Algunos se hicieron antes y otros los barrios emblemáticos que ha hecho y todo, ¿no? Luis, te tengo que dejar, pero bueno, yo me quedaría escuchándote toda la tarde porque realmente sos un libro de historia y un gusto escucharte cada cosa que decís, que aparte le digo a la audiencia, es verdad. Sí, pero lo más importante es que la juventud tenga la intención de agarrar un libro, de leer una historia y demás. Ese es nuestro verdadero objetivo para que no vengan estos cuenteros de turno y nos vendan un bacalao cuando es una mojarrita, ¿viste? Es así, es decir, yo ayer escribí un artículo de Enrique Silverstein, que es un hombre nacido en Moncelsville, economista argentino, vivió solamente 53 años. Hizo libros espectaculares, como El asalto, que lo llevó Land al cine, el gran cineasta austríaco. Pero escribió un libro sobre un estudio que hizo él del año 30 al año 71. De los distintos ministros de Economía de conservadorismo, y pone 10 frases que se repiten durante ese tiempo. Ahora, ¿qué ocurrió? Él muere en el 73. Si él viviese hoy, vería que todos estos economistas, Martínez de Oz, Machinea, Cavallo, Caputo, Milei, todo, tienen la misma temática. Las mismas 10 frases la vuelven a repetir. Estábamos mal, pero vamos a estar mejor. Hay que pagar impuestos para no tener deuda, hay que achicar el Estado. Todos los mismos versos siempre. Pero la realidad pasa porque si no hay desarrollo del país, si no hay un consumo interno, si no hay una mejora de los salarios, si no hay una mejora de los jubilados, si no hay una mejora en lo que es el establecimiento de educativos, si no hay una mejora en la salud, pero fundamentalmente no se le pone el horizonte en la educación, ni esta ni ninguna otra sociedad puede salvarse. Muchas gracias. Un abrazo. El periodista Luis Cherbo con nosotros.